Vamos a compartir la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Un pasaje bien conocido, pasaje que todos debiéramos saberlo de memoria. No solo este versículo hasta el 16, sino también hasta el 21. Eso debiera estar en nuestro corazón, meditarlo, recordarlo, porque resume muchas de las cosas que son claves en el caminar en la vida del cristiano. Vamos a pensar en esta pregunta: ¿qué apasiona tu corazón? ¿Qué apasiona tu corazón? Porque de lo que apasiona en nuestro corazón va a ser la calidad de vida que nosotros tengamos. Nosotros, de por sí, porque Dios nos ha creado, nos ha diseñado como seres emocionales, nos ha diseñado como seres apasionados, nosotros tenemos una cualidad extraordinaria de tener pasión por las cosas que no apasionan el corazón de Dios. Hermanos queridos, muchas de esas pasiones no son erróneas, no son pecaminosas, pero cuando esas pasiones están antes de nuestra pasión por las cosas que apasionan el corazón de Dios, estamos en problemas y nuestra vida se deteriora. Por eso necesitamos con mucha claridad a dónde direccionar nuestro corazón. Hermanos, sabemos por la palabra que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y además perverso. O sea, eso, seguirle a tu corazón, nosotros sabemos que no es un buen consejo. Seguirle a nuestro corazón es ser candidatos a pegarnos la frente, a menos que nuestro corazón esté alineado con el Señor. Por eso, hermanos queridos, nosotros necesitamos hablarle a nuestro corazón. Así como David en medio de las pruebas decía: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él está en un momento donde su corazón no quiere, su alma no quiere adorar al Señor, su alma quiere quejarse, su alma quiere enojarse. Y él, entendiendo su naturaleza, él pelea contra sí mismo para que su corazón se alinee con el Señor. Esa es la batalla de cada día. Cuando Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe, de esto se trata. De todos los días procurar alinear nuestro corazón con la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, mejorada. Y la palabra nos dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Bueno, queridos, todos peleamos en algún momento, y espero que la mayoría de nosotros ya no esté peleando con estas preguntas finales, por estas preguntas últimas, las existenciales.
que toda filosofía trata de responder a su manera. Hermanos queridos, esas preguntas, la filosofía que está impregnada en la palabra es la que tiene la única respuesta verdadera. El resto son simplemente esfuerzos humanos inútiles. Porque fuera de Dios, ¿cómo el ser humano va a saber quién es? ¿Cómo el ser humano sin Dios va a saber de dónde viene, cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué nosotros vivimos? ¿Cómo nosotros vamos a saber si hay vida después de la muerte? Solamente aquel que conoce la palabra de Dios puede tener una respuesta segura, porque, como decía el apóstol Pedro, esta es la palabra profética más segura. Más segura. Hermanos queridos, cuando nosotros nos identificamos con las respuestas de Dios, entonces nuestra vida tiene sentido. Entonces nuestra vida tiene esa adrenalina de la buena. Entonces el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida ordena nuestra vida, no la desordena. Cuando nosotros nos identificamos con estas respuestas, entonces nuestras pasiones están alineadas y son productivas. Nos transformamos en personas de buena influencia. Y nuestra vida refleja algo que se llama paz, aún en medio de la tormenta. No quiere decir, hermanos queridos, que cuando viene la tormenta nosotros ya estamos navegando en las alturas. No, cuando viene a veces la tormenta y nos sorprende porque no lo esperábamos, nosotros acusamos recibo, nos desenfocamos y a veces nos enojamos, lloramos. ¿Por qué? Porque perdemos cosas importantes y tenemos que pasar como cualquier hijo de vecino por el proceso del duelo. ¿Y cuál es el proceso del duelo? Y lo primero que uno está, digamos, perplejo, o sea, no puede ser que esto esté pasando. Nosotros decimos, ¿pero por qué, Señor? Y a veces nos enojamos, y a veces, digamos, nos miramos al suelo y decimos, ¿qué es lo que pasa? Nos golpeamos a nosotros mismos, golpeamos a otros. Alguien tiene que tener la culpa. Hasta que pasan esos momentos y después viene esa tristeza necesaria para procesar las cosas que nos están pasando, para prepararnos para el tiempo que viene sin esas cosas que hemos perdido, o cómo vamos a recuperar lo que hemos perdido. Y ahí es donde la palabra de Dios nos va a dar dirección. Es ahí donde el propósito de Dios va a poner luz sobre las tinieblas de nuestras dificultades. Hermanos queridos, ¿quién soy? Algunos piensan que su profesión es lo que identifica. ¿Quién sos? Y bueno, yo soy el profesor de física y química. No, esa es mi profesión, ese es mi título eventualmente. ¿Y quién soy? Yo soy Mario Francisco Panca. No, ese es mi nombre, ese no es lo que yo soy. Ese es mi nombre. Yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que me da identidad. Eso es lo que me da la esencia. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿de dónde vengo? Del corazón de Dios, porque antes de la fundación del mundo, Él ya me tenía escogido. No solamente que me tenía en mente para hacerme a mí, y eso también es cierto para ustedes, sino que Él ya sabía para qué me iba a crear. Entonces, llegó el tiempo de la plenitud de Dios. Entonces, el 16 de noviembre de 1961, mi mamá dio a luz un hijo varón. Y la partera dijo, chancleta. Dijo, nena, no, chancleta para pegarle al bicho este. Era tan feo, yo, hermano querido, que mi mamá me daba el pecho y me daba la espalda. Caminé a los 3 meses, nadie me quería alzarme. Si no era duro, después me hice lindo yo. Entonces, hermano querido, nosotros venimos del corazón de Dios, con el único propósito
es el propósito, que es ser para la alabanza de la gloria de su gracia, para manifestar ese Dios que es invisible pero que se hace real cuando alguien ve una vida transformada por su palabra, cuando alguien ve familias transformadas por su palabra. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito. ¿Y hay vida después de la muerte? No, no hay vida después de la muerte. Nosotros tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y parte de esa vida indestructible comienza a manifestarse en ese momento en donde nosotros nos convertimos. Como le dice Dios al apóstol Pablo, de las tinieblas a la luz, salimos de maldición para entrar en bendición, salimos de la potestad de Satanás para entrar bajo el poder de Dios. Y entonces el proceso de conocerle, el proceso de santificación hace que ese Dios que habita en nosotros comience a manifestar de una manera más nítida. Por eso es tan importante, hermanos queridos, que nosotros tengamos temor y temblor en toda nuestra manera de vivir. Que podamos caminar el tiempo de nuestra peregrinación con mucho cuidado. Porque cuando nosotros nos reflejamos con claridad a Dios, alguien va a creer que nuestro Dios no es el Dios que dice la Biblia. Y entonces no van a querer seguir a nuestro Dios. Por eso, ¿qué apasiona tu corazón? Tu corazón está apasionado para que alguien vea a Cristo en ti. Tu corazón está apasionado por lo que Dios quiere que estés apasionado. Nosotros hemos visto que Él ama la verdad en lo íntimo. Que Él ama a la iglesia, su cuerpo, su esposa, su novia. Hermanos, es asombroso lo que dice el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a la iglesia. No, Dios amó a todos. Y yo entiendo a algunos de ustedes que Dios le ha llamado y que ya le fue fácil llamarle a ustedes. Pero algunos de nosotros está bien ese sticker que a veces les digo: Jesús me ama, le cuesta, pero me ama. Dios tiene que hacer un esfuerzo para amar en la vida. Por eso es maravilloso, hermano querido, que nosotros podamos enternecernos por ese amor. Nadie tiene un amor más grande que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Hermano querido, yo te pido que cierres un momentito tus ojos y piensa en esto. ¿Qué has hecho para que Dios te ame? ¿Cuántas veces Dios tuvo que levantarte? ¿Cuántas veces tuvo que tirar esas cuerdas de amor para recogerte porque te estabas escapando de Él? Ese es el amor que nosotros tenemos que tener por los nuestros que son difíciles de soportar. Bueno, queridos, hay dos cosas que mueven nuestra conducta, que mueven nuestras vidas. El motor más importante es el amor. Por eso Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que habla acerca del amor, que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, nada somos.
de nada nos sirve. Hermanos queridos, todo lo que nosotros hagamos por amor, vamos a hacer por miedo. Y es ahí donde radica la mayor cantidad de nuestras disfuncionalidades. Nosotros respondemos a nuestras necesidades más profundas. Respondemos por miedo cuando no disfrutamos del amor de Dios. La manipulación es el miedo a perder a alguien. La violencia verbal, física, nosotros la hacemos porque tenemos miedo a veces de perder a alguien o a veces de perder algo. Y cualquier otra disfuncionalidad tiene que ver con eso. Cuando ese amor no se ha perfeccionado en nosotros, como dice Juan, ya al final de la Biblia, en la primera carta, si ese amor no se ha perfeccionado en nosotros, entonces el temor va a gobernar nuestras vidas. Ahora, lo bueno de esto, hermanos queridos, es que el amor tiene más poder que el temor. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Justamente en esa primera carta, en el capítulo 4, fíjese el versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces acá no hay lugar para el miedo. ¿Cuándo empezamos a tener miedo? Cuando nosotros nos corremos del amor de Dios. Cuando nosotros dejamos de tener conciencia de ese amor de Dios sobre nuestras vidas. Versículo 17 dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Si hay algo, hermanos queridos, que va a producir terror cuando venga el Señor, es el juicio para los que no creyeron. Pero para nosotros, los que hemos creído, por su gracia, no porque somos mejores que el resto, hermano querido, a veces no me quiero acordar de algunas cosas, pues siempre soy el mal ejemplo. ¿Sabe la cantidad de veces que yo miré con desdén, con desprecio a personas porque no conocen la palabra? A personas que andan llevando a una imagen que tiene ojos pero que no ve, que justamente tienen pies pero no pueden andar, por eso son llevados. ¿Saben las veces que yo le miré a ellos y no tuve compasión? Hermanos queridos, cuando nosotros creemos en ese amor, entonces, ¿para qué es ese amor que se perfecciona en nosotros? Para que tengamos confianza. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y si no hay ninguna condenación, ¿qué vamos a tener? Confianza. Vamos a tener paz. Vamos a tener seguridad. Porque solamente podemos perder en este mundo las cosas que en algún momento vamos a perder. En algún momento, cuando estemos en un cajón, habremos perdido todas las cosas de este mundo. Pero nunca vamos a perder las cosas que son eternas, solo las temporales. Y vamos a tener confianza en ese día. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a su presencia, pero con una expectativa de salvación, con una expectativa de bendición, con una expectativa de comunión con Dios de una manera que nunca le hemos tenido en este mundo. Y fíjese, esto es algo que es muy difícil a veces procesar. La última parte, dice: pues como Él es,
así somos nosotros en este mundo. Ahora, imagínense, como el Señor Jesucristo es, así somos. No dice así vamos a ser. Somos en este mundo. Es decir, a ver, cuando nosotros conectamos a distintos escritores de la palabra, nosotros nos damos cuenta de un hilo poderosísimo que conduce todas las cosas. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y versículo 16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos queridos, yo le conté tantas veces esto, que cuando ese pasaje saltó a mis ojos de una manera diferente, yo casi como que doy en mi corazón un paso atrás, porque si mi mente no se parece a la de Cristo, no se parece casi nada. Y eso me llevó a profundizar este asunto de conocer ese corazón del Señor para que yo pueda empezar a trabajar para alinear mi corazón, para que la mente de Cristo pueda manifestarse en mí, para que yo pueda ver las cosas que no veo en lo natural, para que Él pueda oír, hablarme y yo pueda oír. Hermanos queridos, muchas veces las cosas nos cachetean porque nuestro corazón no está apasionado por las cosas que apasionan su corazón. Porque eso es lo que a nosotros nos hace manifestar, que lo que Él es, nosotros también tenemos que ser. Porque si alguno dice que ama al Señor, debe andar como Él anduvo. Lo dice Juan al principio de la carta. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nuestros miedos nos revelan nuestra necesidad de ser perfeccionados en el amor del Señor. Nos falta más intimidad. Nos falta estar más cerca de Él. Nos falta apartar ese tiempo que cómo nos cuesta. Nosotros queremos hacer, pero necesitamos estar para que podamos hacer bien. O si no hacemos, como pueda. Que salga lo que salga, que sea lo que Dios quiera. Esa es la expresión que usamos. Esa expresión está impregnada de irresponsabilidad, de no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque no estamos como Él quiere que nosotros estemos, en su presencia. Y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No sé si a usted le toca tener hermanos difíciles de soportar. Andrea tiene uno y duerme con él. Hermanos queridos, si nosotros no le perdonamos a esa persona que nos falló como nunca nosotros hubiéramos esperado que nos falle, nosotros somos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? La palabra hipócrita, hermanos queridos, no tiene que ver con algo malo. En sí mismo la palabra hipócrita significa actor. Actor. ¿Qué hace el actor? Representa un papel de un personaje que no es. De allí viene, ¿no es cierto?, aquel que lo hace para tratar de engañar a otros. El actor no quiere engañar a otros. El actor está representando un papel simplemente, pero no está queriendo engañar a nadie. Digamos, Mel Gibson en El Corazón Valiente, él no era William Wallace. No quería que nosotros creamos que él era William Wallace, la encarnación de William Wallace. Entonces, esto se hace pecaminoso cuando nosotros queremos disfrazar.
todos andamos con máscaras, representando un papel que a veces no somos. Y de tanto en tanto Dios permite estas cosas para que nosotros recordemos que ya tenemos que dejar la máscara. Eso era cuando no estábamos en el Señor, cuando no teníamos el amor de Él. Entonces, una manera de poder protegernos del miedo a ser descubiertos, que no éramos lo que nosotros queríamos ser, era aparentar, era disfrazar nuestras debilidades en autosuficiencia, a veces en prepotencia. Entonces, hermanos queridos, ya llegado al camino del Señor, ya cuando estamos siendo perfeccionados en el amor, nosotros no necesitamos andar escondiendo, sino todo lo contrario, somos vulnerables y podemos decir: mira, esto es lo que hay por ahora, pero cuando el Señor me vaya perfeccionando, puedo hacer un poco mejor. No necesitamos decirle a los demás: nosotros hoy somos los almidonados cristianos. No, todos estamos aquí con parte de nuestro corazón roto. Por eso, hermanos queridos, si yo alguna vez, Dios no permita que yo tenga que caer de su gracia por bruto, por menso, que usted, su fe no vaya a fallar. No diga: mirad lo que hizo el pastor, y usted se vaya de la iglesia. Si en algún momento yo caigo, voy a necesitar que ustedes corran a mí para ayudarme a levantarme. Yo soy como ustedes. No siempre gano mis batallas. Quiero orar para que ustedes se imaginen. Pero su gracia me sostiene. Por su gracia estoy aquí. Hay algunos de ustedes que tal vez están dando mejor la talla que yo hoy. Entonces, hermanos queridos, por eso Dios pone de tanto en tanto a quién estamos teniendo el nombre. Porque si nosotros no vemos la imagen de Dios en ese que se porta mal, nosotros no estamos perfeccionados en el amor. Esa persona que uno quisiera ir a agarrarle como borracho a la Bamajuana, ¿no es cierto? ¿Cómo lo agarra el borracho a la Bamajuana? Del cogote. Ese que uno quiere agarrarle del cogote, hermanos queridos, esa persona no merece que la amemos. Pero es cuanto más necesita que la amemos. Es el momento en donde esa persona que es insoportable necesita de nuestro amor. Y nosotros necesitamos de ese amor para no caer en desgracia. ¡Wow! Si terminara acá la prédica, tenemos toda la semana para trabajar. Hermanos queridos, cuando nosotros amamos, damos todo. Usted recordará, para aquellos que alguna vez se enamoraron y ese enamoramiento le llevó a vivir juntos, uno firmando un papel, otro uno firmando. Pero tal vez se acuerdan de ese momento en que usted quería agradarle totalmente. Yo suelo contar que cuando me enamoré de Andrea, hasta me bañaba todos los días. Era milagroso ese amor, porque no conocía de Dios. Lo máximo que yo conocía del amor era ella. Claro, no conocía el amor. Ella es tan frágil como cualquiera de nosotros. El amor, hermanos queridos, da todo. Pero cuando nosotros amamos, no hay forma de no ser apasionados. Por eso a veces cuando digo amén, yo digo amén. ¿Qué pasa con esta fe? Que me tiene pasión. Y nosotros a veces pensamos que la pasión es ese impulso que nosotros tenemos, pero ¿saben qué? Si usted va al diccionario y busca ¿qué es pasión? ¿Saben qué significa? Padecer. Por eso es la pasión de Cristo. El padecimiento de Cristo, es el sufrimiento de Cristo. Por eso, hermano querido, cuando Pablo, por eso a mí me vuelve loco la palabra, ¿por qué? Porque todo está ahí.
Cuando Pablo escribe ese capítulo 13 de 1 de Corintios, una de las características del amor, dice, es, lo primero, el amor es sufrir. El amor es sufrir. Después dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, hermanos queridos, ser apasionado es padecer. Cuando nosotros nos apasionamos por lo que Dios le apasiona, es compartir ese padecimiento de Cristo. Y entonces nuestra vida comienza a tener un significado diferente. Entonces, si la comida no tiene mucha sal, no tenemos problemas. Si alguien no me sabe dónde, si alguien me contestó mal, nos resbala. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apasionados por otras cosas. Y eso es lo que a nosotros nos hace diferentes, o nos debiera ser diferentes. Por eso la pregunta era, ¿qué apasiona tu corazón? Amar es dar todo. Ahora la pregunta es, ¿qué es todo para vos? A veces nosotros decimos, por nuestros hijos vamos a dar todo. Y ese es el problema, porque a veces le damos de todo lo que tenemos, le damos lo que no conviene. Ahora, para el Padre, todo es Jesucristo. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que Él dio todo. Nos dio a su Hijo, nos dio a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros le tenemos que dar al resto. No le vamos a dar, yo no le voy a dar todo de Mario porque ya con los líos que tiene, ya no le hace falta que yo le dé más líos. No, yo no tengo que darle de mí, yo tengo que darle de Él. Por eso necesito que Él me habite. Yo por eso necesito que Él me quebrante, que Él me transforme. Y eso es clave, hermano querido. Por eso cuando dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos saber es que aún nosotros estando perdidos, Cristo dio su vida. Para que nosotros, estando muertos en pecado, podamos tener vida y vida en abundancia. Hermanos queridos, Dios ama no solamente la verdad de lo íntimo, no solamente Dios ama a su esposa, a su amada, a la iglesia, Dios ama a los perdidos. Y nosotros necesitamos amar lo que Él ama. Porque cuando nosotros amamos lo que Dios ama, nosotros experimentamos su presencia. Nosotros experimentamos su consuelo. Nosotros experimentamos su fortaleza. Nosotros experimentamos su amor. Fíjese, Lucas capítulo 19. Este capítulo comienza con ese título, Jesús y Zaqueo. Zaqueo andaba saqueando. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y resulta que este Zaqueo era un chaparrito, que vivían los mexicanos, se tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Y entonces cuando Jesús le ve, dice, Zaqueo, voy a ir a comer a tu casa. No es porque andaba agraciando, no es que andaba queriendo caerle a la hora de comer. No sé si a usted le pasó que a veces el pastor va tipo 11:30, 12 menos cuarto, usted ya tiene que oler, viene a comer a casa. De uno.
Algo pasó, Andrea le amenazó que va a ser polémica, entonces después va a decir, no, lo que pasa es que estuve predicando el Evangelio, no queriendo comer polémica. Y él dice, al final de esto, después de que le empezaron a criticar, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién piensa que hubo un perdido? Pero él también es hijo de Abraham, él también necesita salvación. Y a veces nosotros nos encontramos y nos sentamos a predicar. No sé si usted vio alguna vez dos cristianos que se empiezan a tirotear con versículos bíblicos. Y al perdido no le dice nada. Al vecino, porque medio mala vuelta, no quiere decir nada, le tiene al vecino. Por eso suelo decir que este lugar es un lugar de entrenamiento, este es un lugar de preparación. Pero acá no está el propósito de Dios, afuera está el propósito de Dios. ¿Por qué? Versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, sino lo que se había perdido. Entonces, hermanos queridos, ¿cuál es la pasión de Cristo? ¿Por quiénes padeció Cristo? ¿Por quiénes sufrió Cristo? Por los perdidos. Entre los cuales todos nosotros estábamos contados. ¿Y cuánto cambió nuestras vidas cuando empezamos a caminar en su camino? ¿Cuánto nuestra vida se transformó por causa del conocimiento de la palabra que nosotros permitimos que nos transforme? Cuando nosotros cooperamos con Dios para esa transformación de ese corazón duro. Hermanos, es impresionante porque fíjense el capítulo 15. El capítulo 15 están todas las parábolas que tienen que ver con los perdidos. Está la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que era el hijo perdido, obviamente. Versículo 3 dice, entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan arrepentimiento. Hermanos, wow. Esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque pone patas para arriba toda nuestra lógica. ¿Por qué pone patas para arriba nuestra lógica? Porque nuestra lógica es la que nosotros aprendimos en el mundo. Y la lógica de Dios siempre es contraria. Yo quería portarme bien para aceptar a Cristo. Yo estuve 3 meses yendo a la iglesia llevando a mi alumno que estaba más perdidazo. Y yo pensé que no estaba tan perdidazo. Pasó el tiempo y estamos igualmente de perdidazo los dos. Y él no iba a ir a la iglesia si yo no iba con él. Y al segundo culto, el Señor me descubrió que yo estaba más perdido que en una procesión. Y entonces yo empecé a querer por mis fuerzas cambiar, dejar lo que me ataba, las adicciones que yo tenía. Yo decía que cuando yo ya deje esas cosas, entonces voy a aceptar a Cristo. Yo sujeto 3 meses, toda la semana, digamos, fracasando. Hasta que acepté a Cristo y a partir de ese momento empecé a tener éxito. Yo pensaba que yo tenía que portarme bien para merecer. Y Dios dice, no mereces nada. Es por gracia. Si estás conmigo vas a poder, porque separados de mí, nada podemos hacer. Y esa es la historia de todos nosotros, queriendo ser cuando ya somos. Es como que yo procuro
se enteren que yo soy varón. Para que yo diga, wow, qué varón que soy. No, yo soy varón, tengo que manifestarme como varón simplemente. Hermanos, el Señor nos rompe la lógica siempre. En el mundo, nosotros primero sexo y después vemos si nos casamos. Dios dice, no, primero casarte y después. Primero la sopa, después el postre. Nosotros no comemos el postre y no sabemos qué hacer con la sopa después. En el mundo, si yo no veo, no creo. Y Dios dice, si no crees, no vas a ver la gloria de Dios. Siempre es al revés. Entonces nosotros pensaríamos que si tienes 100 ovejas y pierde una, la dejaría la que siempre trae problemas, la que siempre tiene que estar pegándole. Y de repente está mirando una ovejita y ¡pum! Se perdió y se fue. Y cuando se dio cuenta ya no estaba más. Queríamos saber a qué se pierda para que aprendan. Ya va a ver cuando le venga el lobo, cuando venga la hiena, cuando venga el león. Ahí se va a acordar y yo le dije, como decía mi mamá, y un día va a ser demasiado tarde. ¿Nunca le dijeron eso? Mi mamá era dramática para eso. Que ahora tenemos que hablar, porque un día será demasiado tarde. Pero fíjense la lógica del Señor. Deja a las 99 en el desierto, no le deja en el corral. ¿Por qué? Porque las 99 que estaban con Jesús eran 99 que entendieron la importancia de tener su corazón como su corazón. Son 99 que se la pueden dejar en el desierto. ¿Por qué? Porque no hay león que va a poder contra ellos. ¿Por qué? Porque el verdadero, el león de Judá está con ellos. Porque esas 99 saben que somos más que vencedores. Esas 99 saben que Dios pelea por ellos las batallas. Ellos saben que si ellos están donde estén, el que está en ellos es mayor que el que está en el mundo. Entonces esas 99 son las que no necesitan arrepentimiento. Son las que necesitan arrepentimiento, las que se pierden. Entonces dice que va, y no solamente que la busca, fíjese el detalle, la pone en el hombro. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hermanos difíciles de soportar? La ponemos en el hombro. Qué bueno que el Señor nos direccione para que nosotros podamos ver a ese hermano que se fue porque no fue por nuestros errores, se fue porque no supo cómo enfrentar sus debilidades. Y entonces, engañado, creyó que lejos de Dios le podía ir mejor que cerca de Dios. Y aquellos cristianéicos decimos, lo que pasa es que le gusta el pecado. Claro, a nosotros no nos gusta. Sí, nosotros tenemos un paladar impresionante. Es ahí donde nosotros a veces no es que huimos del pecado por amor. Ahí lo hacemos por miedo, no queremos que los demás nos pesquen. ¿Por qué a veces no pecamos? A veces no pecamos porque tenemos miedo de la consecuencia. Porque a veces tenemos miedo de que los demás se den cuenta quiénes somos. Porque el amor de Dios no se ha perfeccionado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cargarlos. ¿Qué significa cargar? Ir a sentarte y volver otra vez a hablar con ellos. Pero hermano querido, esto no es extraordinario. A ver, a los que son mamá y su papá, y les tocó tener dentro de sus hijos uno bueno o dos buenos, depende de la cantidad de hijos que tienen, y hay uno o dos de esos que nunca entraron a rosca a presión.
Nunca le podía convencer a la abuela, tenía que andar con chicote. Mi mamá tuvo 3 hijos, de los cuales 2 éramos difíciles. Tenemos la hermana ese que siempre te deja mal, porque dice, hace tal cosa y ella hace. Y nos dejan para la mierda. ¿Cómo no sos como tu hermana? Si no, después nos refriegan. ¿Cómo no sos como tu hermana? Ahora, piensen en ese hijo, en esa hija que anda mal, que no se afirma, ya sea en el estudio, ya no se afirma en su conducta, por ahí uno se entera que anda haciendo cosas que uno nunca quisiera que haga. ¿En quién piensa más esa mamá, ese papá? ¿En el que se porta bien o en el que se porta mal? Y cuando ese hijo, esa hija regresa a casa y empieza a andar bien, ¿quién te da más alegría, más intensa la alegría? ¿El que siempre se porta bien o ese que se portaba mal y de repente empieza a portarse bien? Así es el cielo. Nosotros no reaccionamos así porque nos enseñó el mundo a ser así. Nosotros reaccionamos así porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Por eso, hermanos queridos, a veces nosotros tenemos que abandonarle a nuestros hijos en términos de no intervenir en su vida en forma presencial. Nosotros tenemos que dejarle a veces que coseche las consecuencias, porque si no se va a generar un sentimiento de impunidad. Pero nosotros vamos a pelear nuestra batalla de rodillas, vamos a estar intercediendo todos los días y diciéndole, diablo, yo te aviso bien, tenés que tener claro, esa hija, ese hijo, que hoy está, que vos lo tenés en mano, no vas a tener por mucho tiempo. Ese es mi hijo, no es tu hijo. Ese es un hijo de Dios que un día le va a servir, es una hija de Dios que un día le va a servir. Y todos los días pelea esa buena batalla por ese hijo, ese hijo, y cuando viene, ¡wow!, que nos regocijamos. Hermanos, esto es maravilloso. Anita, por favor, Anita, ¿dónde está Melody? Melody. ¿Cuál de las dos hijas de Ana? Dios nos ha dado algo precioso. Él ha comunicado, nos ha impartido ese asunto de hacernos a su imagen y semejanza. Nosotros no podemos ver a menos que veamos a Ana y a Melody. Entonces decimos, bueno, Ana hizo una hija a su imagen y semejanza. El papá puso el apellido. Entonces, hermanos queridos, Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Él nos dio su forma. Por eso cuando el Señor Jesucristo es interpelado con el asunto de los impuestos del Imperio Romano, dijo, tráiganme esa moneda. ¿De quién es la imagen? De César. Entonces, dale a César, dale al mundo lo que es del mundo, y dale a Dios lo que es de Dios. Cuando Dios nos creó, no nos creó con el pecado que nos impregnó el corazón. Porque Él nos creó antes de la fundación del mundo. Antes que entrara el pecado en nuestras vidas, antes que entrara el pecado al mundo, Él nos hizo a nosotros a su imagen, a su semejanza. Pero el pecado nos deformó. El pecado deformó esa imagen. Y hoy entonces nosotros no vemos la imagen de Dios en muchas personas. Y yo entiendo que nosotros
podamos decir, ¿cómo no ven la imagen de Dios? Claro, porque el que no conoce a Dios, no conoce la forma de Dios. Entonces no puede distinguir. Pero nosotros, hermanos de Dios, nosotros sí tenemos que ver la imagen de Dios en esa persona que está enterrada, llena del barro, del pecado, pero ver que detrás de ese barro hay un hijo, una hija de Dios a quien nosotros tenemos que alcanzar. Esta noche nosotros abrazamos a un muchacho que no tenía precisamente perfume francés. Pero detrás de esa vida quebrada hay imagen de Dios. Hay gracia de Dios que nosotros tenemos que descubrir. ¿Cuánto necesitamos entender esto, hermanos queridos? El pecado deformó esa imagen. Entonces Dios ya le cuesta acercarse a ese ser humano. ¿Por qué le cuesta acercarse? Porque el pecado y la santidad no se pueden ocultar. Y Dios le habla al profeta Isaías diciéndole que su oído no se había engrosado, no se había tapado para no oír, que su mano no se había cortado para no bendecir. Dios estaba dispuesto a escucharnos, Dios estaba dispuesto a oírnos. Pero dice, las iniquidades de ustedes han puesto distancia entre Dios y ustedes. ¿Por qué? Porque Dios va a buscar a aquel que tiene su forma. Pero nosotros necesitamos, hermanos, si nosotros vamos a apasionarnos por lo que Dios apasiona su corazón, si nosotros vamos a apasionarnos por los perdidos, nosotros no tenemos que verle como perdidos, sino nosotros tenemos que verle como hijos de Dios. Es cierto que algunos, lamentablemente, están condenados a perdición. ¿Por qué están condenados? Por lo que leímos, porque no creen, porque se resisten a creer. Y se van a resistir hasta la muerte. Hay algunos que se van a resistir porque están destinados para salvación. No porque Dios, para perdición, perdón. No porque Dios no quisiera salvarlos, sino porque el hombre rechaza la salvación. Ahora, ¿cómo yo sé a quién le voy a predicar? Yo le tengo que predicar a todos. ¿Por qué? Porque este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio y entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos que predicarle a todos. Algunos se le vamos a predicar para salvación y otros para testimonio de que fueron predicados y que no quisieron escuchar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y la palabra está llena de consejos. Romanos 12:2. ¿Qué nos dice? No os conforméis a este siglo. No se amolden a la manera de pensar y de vivir de esta generación, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando descubramos que lo que dice la palabra no coincide con lo que nosotros creemos y somos, entonces nosotros podamos renovarnos. Significa, voy a dejar de creer lo que estaba mal para creer lo que está bien, porque entonces yo podré comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El pecado no nos permite hacer eso. El pecado nos deforma la manera en que nosotros vemos la realidad. El pecado distorsiona la realidad. El pecado está simbolizado como tinieblas. En las tinieblas, en la oscuridad no se ve. Pero cuando nosotros permitimos que la luz, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, empiece a trabajar en nosotros, entonces nosotros sí podemos ver esa buena voluntad. Y aunque nos duela, nosotros sí queremos esa voluntad. Alguien que tuvo una fractura, ¿usted cree que es simpático que le tengan que operar? Antes le acomodaban el hueso para que se suelte, ahora le hacen prótesis.
simpático tener que pasar por todo el proceso de la rehabilitación, no. Pero ¿por qué va voluntariamente al sufrimiento? ¿Por qué? Porque es preferible un sufrimiento para sanar que evitar un sufrimiento para morir. Hermanos queridos, el único que puede transformarnos es Jesucristo. El único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el que podamos ser transformados. Entonces Dios nos formó a su imagen y semejanza. El pecado nos deformó, pero Cristo nos transformó. Gloria sea su nombre. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¡Claro! Gloria sea su nombre, Señor, sobre el Dios de nuestra esperanza. Bendito es su nombre. Porque esa transformación lo que hace es volvernos a la forma de Dios, y entonces nosotros podemos tener comunión íntima con Dios. Y en esa comunión íntima nosotros somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta cómo todo está conectado? Es impresionante, hermanos queridos. Miren, en Mateo capítulo 9, versículo 35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quiénes son los obreros? Los de la otra iglesia. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Isaías capítulo 6. Envíalo a ellos. No, envíame a mí. Ahora fíjense, tuvo compasión. ¿Qué significa compasión? Sufrir juntos. Pasión, recuerda que era sufrir. Compasión es sufrir con el otro. Y hermanos queridos, nosotros tenemos que tener compasión. Nosotros tenemos que ir a la persona que está sufriendo. Y cuando le escuchamos lo que le pasa, ¿qué hace? Nuestro corazón se estruja. Cuando nosotros realmente, hermanos queridos, nos apasionamos por lo que Dios apasiona su corazón, entonces nosotros nos duele como vive el otro, o si no, no nos importa. Ese es un termómetro espiritual de cómo nosotros estamos viviendo, qué clase de cristianismo tenemos. Después, hermanos queridos, cuando empieza el año, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos sentando cimientos, columnas de lo que va a ser nuestra tarea durante el año. Nosotros no podemos llamarnos iglesia si no tenemos pasión por los perdidos. Nosotros podemos llamarle el club de los hermanos que leen la Biblia, por ejemplo, sería un buen nombre. No iglesia. El tema es que Dios no viene a buscar el club de los que leen la Biblia, viene a buscar una iglesia. Y qué triste que nosotros, habiendo estado expuestos a la palabra por tantos años, nosotros también seamos eliminados. Como dice Pablo. Bueno, queridos, ¿qué pasa cuando... Yo me imagino acá a Emiliano, tener a su amigo, llegar hoy. ¿Cómo estaba? Como si le hubieran regalado plata, contento, salió. Ay, cuando leyó el mensaje, salió con ese apresuramiento de las personas que están esperando a alguien con ansias. Es que así, hermanos queridos, el Señor que dice que hay fiesta en los cielos, hay mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 199 justos que necesitan arrepentimiento. Hermanos queridos, por eso es que son benditos los pies de los que anuncian la paz. Por eso es que al hijo pródigo, una de las cosas que hace el Señor, le dice: da calzados nuevos. Calzados nuevos, las sandalias de la presa
viene la paz. Si nosotros no estamos predicando, hermanos queridos, no tiene sentido que nosotros vengamos. Es como que usted estudie una profesión y después no quiere ejercerla. ¿Quién se pondría a estudiar 5 años la carrera universitaria y después se recibió? Y bueno, ¿dónde va a trabajar? ¿Qué te pasa? ¿Usted creería que esa persona está bien de su cabeza? No, entonces un cristiano que no está predicando tampoco está bien de la cabeza. Ay, pero qué duro que es el pastor. No, yo no soy duro, soy el pájaro. No es la verdad la milanesa. Si nosotros no estamos predicando, nosotros estamos siendo parásitos espirituales. Dios nos está teniendo con vida con un propósito y nosotros no estamos cumpliendo el propósito. Bueno, queridos, muchas de nuestras tristezas, de nuestras angustias, muchas de estas cuestiones de no disfrutar la vida, de no estar contentos, tiene que ver con que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque estamos viviendo una vida que es contraria a nuestro diseño. Y yo no puedo poner pollera larga, obviamente, porque yo soy chueco, entonces decía la medicina larga como pollera chueca. Yo me puedo poner dotes y todo, pero nunca voy a ser una mujer. Y por más que yo me esfuerce y usted me aplauda, ay, sí, porque saliste del closet, qué bueno, porque ahora sí, ay, vas a estar con libertad. No, es una cárcel más profunda. Porque cuando estás en crisis, por lo menos tienes oportunidad. Porque la crisis es peligrosa, oportunidad. Porque cuando te encontrás con las personas incorrectas, vas a querer pintarte los labios. Pero cuando te encontrás con las personas correctas, tienes la oportunidad de que Dios sane tu corazón. Eso que el pecado deformó, Dios lo vaya a restaurar por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso no solamente con el tema del travestismo sexual, el travestismo en cualquier área de la vida. Hermanos queridos, no podemos amoldarnos a este mundo porque no funciona. No importa que te aplaudan. Cuando el mundo te aplaude, corre de ahí, seguro que estás en peligro. Seguro que estás en peligro. Cuando el mundo te aplauda, cuando dices, ay, qué bueno es. Cada vez que a mí, alguien que no conoce de Dios me empieza a halagar mucho, y yo otra vez estoy en el horno. ¿Dónde? Ya no me di cuenta otra vez que estoy empantanado. Hermanos, quiero cerrar con esto. San Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, queridos, si hay algo que distingue a Dios en su esencia, Dios es amor. Lo leímos en el libro. Dios es amor. Y todo lo que Dios hace, lo hace por amor, Él no lo hace por temor. ¿A quién va a temer? Dice, Dios tiene miedo de que su hijo se pierda. No, hermanos queridos, Dios no tiene temor. Él es amor. Es más, por amor Dios envió a su Hijo. Por amor el Hijo se hizo hombre. Por amor Él estuvo sanando, Él estuvo haciendo muchos milagros. Por amor Él sanó a los paralíticos, Él sanó a los leprosos, Él resucitó a los que estaban muertos. Por amor Él predicó la palabra, libertó a las multitudes. Por amor Él fue a la cruz. Por amor Él resucitó. Por amor Él nos viene a buscar. Ese amor tiene que estar en nosotros y ese amor tiene que estar dirigido a los perdidos también. No solamente tenemos que amarnos entre nosotros, no solamente que tenemos que amar a nuestra familia, nosotros tenemos que amar a aquellos que hoy no conocen el amor. Y nosotros no le podemos amar con nuestro amor humano. Nuestro amor humano es absolutamente insuficiente. Nuestro amor humano es un tropiezo. El único
único amor que sirve es el amor de Dios. Por eso si nosotros tenemos hijos y no lo traemos a la iglesia, hermanos queridos, nosotros estamos cometiendo un error. Si nosotros amamos a nuestros hijos, no le estamos enseñando la palabra en casa, nosotros estamos teniendo un problema. Si nosotros estamos viendo a un hermano que se está saliendo del camino y no corremos a ayudarle para que se regrese al camino, nosotros no tenemos amor, somos hipócritas, somos religiosos. Y hermano querido, no hay buena noticia para los religiosos. El Señor dijo, son sepulcros blanqueados. El Señor dice, están en la puerta del templo, no entran y dejan entrar. Ustedes van y hacen kilómetros para hacer un prosélito y después lo hacen 3 veces más hijo del diablo del que era. Hermano querido, para los religiosos no hay buena noticia. Por eso necesitamos, hermano querido, amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo le vamos a amar? Le tenemos que contar la buena noticia, le tenemos que decir, Dios anda buscándote. Dios quiere cambiarte esa forma fea que te hizo el mundo. Para transformarte y puedas entonces poder tener esa comunión que anhela tu corazón y que ni siquiera tú lo sabes. ¿Sabes lo que hizo Satanás? Nosotros decimos que la persona que deja de orar, que deja de leer la palabra, que deja de congregarse, eso le decir, me enfrié. Claro, porque Satanás a través del pecado pone hielo en nuestro corazón. Hay 2 maneras de que ese hielo se deshaga. 1, martillazo, cuchillazo. Y 8, calor. ¿Sabe qué necesita la gente que no conoce de Dios? El calor del amor de Dios en nosotros. Necesita ese calor. Para eso nosotros necesitamos salir de nuestra burbuja evangélica, de nuestra burbuja de nuestras prioridades incorrectas. Primero, Dios. Segundo, ¿qué decimos? Primero Dios, segundo, primero, ¿no? Segundo, vamos a decir la familia. Tercero, el trabajo. Cuarto, la iglesia. Si nosotros no somos iglesia, no vamos a poder amar a nuestra familia. Si nosotros no somos iglesia, no vamos a poder ser testimonio en nuestro trabajo. Porque lo que somos es lo que damos. Por eso que es urgente salir. No puede ser que la semana que viene usted venga sola. No puede ser que si viene sola, no es porque usted estuvo quedado, sino simplemente porque hay tiempo, que Dios tiene un tiempo para cada persona, pero que Dios no se encuentra trabajando. Si el Señor viniera hoy, que le encuentre detrás del perdido, corriéndole como el coyote al correcamino, pero teniendo un poco más de éxito que el coyote. Hermanos, podrás tener 1000 problemas. Tal vez tu situación en cualquier área de tu vida o en varias áreas de tu vida puede estar mal. Pero cuando nosotros estamos apasionados por lo que Dios apasiona, el corazón de Él, nunca nos va a faltar consuelo. Nunca te va a faltar consuelo. Nunca te va a faltar la esperanza, no te va a faltar la fortaleza, nunca te va a faltar ese fuego para pararte una vez más. Solamente si te apasionas por las cosas que apasionan el corazón de Dios, tu vida tendrá ese color que la gente va a mirar y va a decir, no vas a saber por qué, va a decir, no sabes lo que me pasa, vas a estar en la fila de algún lugar y ahí se va a dar cuenta y te va a empezar a decir, nunca te conoció, y te va a empezar a contar lo que te pasa. ¿Por qué? Porque cuando Dios está, cambia la atmósfera. Porque lo decía
Martín dice que se acercaba y ya empezó a sentir, se le pone los pies de gallina y se para, pobre Riverita. Entonces, hermanos queridos, sienten esa presencia. Si vos estás en la fila y nadie te da un 5, algo está pasando. Pero, hermanos queridos, cuando Dios nos apasiona y nosotros nos dejamos apasionar, hermanos, no vamos a poder dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a ser gente intrépida. Vamos a trastornar el mundo como hacían los primeros cristianos. Estos que andaban trastornando en aquella ciudad han venido aquí también. Y hermanos queridos, si algunos se van a enojar, esos son los que están condenados. Pero muchos hermanos se alegrarán porque Dios va a nacer en su corazón. Y yo no sé cuánto valoras tu salvación. Yo no sé cuándo fue la última vez que pudiste otra vez rescatar el gozo de la salvación. Pero si no estás disfrutando, si no eres consciente de ese gozo, métete con el Señor. Deja, apaga todo lo que tengas que apagar, métete en tu pieza y empieza a orar y decir, Señor, por favor, yo necesito otra vez recuperar, devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Porque ¿cómo yo voy a ir a predicarle a los perdidos? ¿Cómo yo le voy a ir a contar a nosotros que hay esperanza si en mí no hay esperanza? Y entonces, ¿qué va a pasar, hermanos queridos? Entonces se va a cumplir la palabra de Isaías 58. Entonces nacerá tu luz como el alba. Tu justicia irá delante de ti, la gloria de Dios será tu retaguardia. Y yo no sé si tú quieres eso, pero yo quiero